Corporación Universitaria Adventista, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, especialización en gestión tributaria virtual, asignatura Procedimiento Tributario, unidad 3. En la unidad 3 vamos a estudiar dos temáticas. La primera de ellas es quién puede actuar ante el administrador tributario, que va entre los artículos 555 a 571. Y el segundo tema, vamos a estudiar las notificaciones de los actos de la administración, que va entre los artículos 563 y 571. Desarrollemos el primer punto. ¿Quién puede actuar ante la DIAN o ante el administrador tributario? Lo primero que tenemos que tener en claro es quiénes pueden ser sujetos pasivos del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y allí podríamos distinguir primero las personas naturales, segundo, las personas jurídicas, tercero, las entes sin personalidad jurídica, y cuarto, vamos a ver una figura propia de la actuación ante el administrador, como es el agente oficioso. Miremos las personas naturales. Persona natural es cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, condición o estirpe. Desde el punto de vista tributario, no importa si la persona es capaz o es incapaz. Para efectos tributarios, todos tenemos capacidad contributiva si tenemos los recursos o tenemos los ingresos o tenemos la riqueza que las normas exigen se debe tributar por esos aspectos. Por tanto, una persona natural de menor de edad o demente podría tener que cumplir todos los deberes y obligaciones tributarios. Pero esa persona, como es incapaz, no lo puede hacer directamente, lo haría a través de un representante legal. Entonces, las personas naturales pueden ser capaces o incapaces. La persona capaz, es decir, aquella que tiene más de 18 años y no sufre ninguna de las otras causales de incapacidad que vamos a estudiar, puede actuar ante el administrador tributario directamente. No necesita intermediarios, no necesita terceros que hagan las cosas por él. De manera que la persona capaz actúa directamente. Ahora, si la persona no puede o no quiere actuar directamente, puede celebrar con otra persona capaz un contrato de mandato y le da un poder para que esa persona actúe en su nombre. De manera que la persona que no quiere, natural, que no quiera actuar directamente, lo podrá hacer a través de un apoderado. Si el poder que se da es para
proponer recursos a actuaciones del administrador, ese apoderado tiene que ser abogado. En los demás casos se podrá hacer a cualquier tercero que sea capaz, de manera que la persona natural capaz no tiene inconvenientes de presentar sus declaraciones, firmar sus declaraciones, contestar los requerimientos que le haga el administrador, interponer los recursos que la ley establece y que se le puede interponer a los actos de la administración. Ahora, la persona incapaz no puede actuar él directamente porque tiene una falencia o una limitación en cuanto a su capacidad de discernimiento. El incapaz tiene que actuar a través de su representante. Será el representante legal o contractual el que cumpla todos los deberes formales. Representante que la ley señala quién es. Miremos quiénes son los incapaces y observemos quiénes lo tienen que representar. Incapaz es el menor. Menor es la persona que tiene menos de 18 años. Esa persona no tiene capacidad de ejercicio. Es decir, él puede tener bienes y puede tener ingresos, pero él no puede disponer de esos bienes ni de esos ingresos. Lo tendrá que hacer su representante legal, que para los menores serán sus padres. De manera que tomemos el ejemplo de una persona de 5 años que muera su padre o sus padres y hereda una gran fortuna y hereda unos inmuebles que le generan ingresos y su patrimonio es cuantioso, muy por encima de lo que la ley tributaria obliga a declarar. Esa persona tiene deberes jurídicos tributarios a pesar de tener 5 años. Como él no lo puede hacer, tendrá su representante legal que actuar por él. Será su representante legal quien presente sus declaraciones una vez que se ha inscrito ante el Registro Único Tributario de que él es el representante y está actuando como representante de quien es un incapaz, pero debe tener la obligación de cumplir deberes jurídicos tributarios. Con relación a los menores, importa hacer una distinción que trae el Estatuto Tributario en el parágrafo del artículo 555. La ley civil divide los menores o clasifica a los menores en infantes menores adultos y las personas que no es infante ni es menor adulto. El infante va entre 0 y 7 años. La otra clasificación va entre 7 y 14 y los menores adultos va entre 14 y 18. De manera que todos, si tienen capacidad contributiva, tienen que cumplir con los deberes y obligaciones tributarias que ya estudiamos. Lo que pasa es que
esos deberes se los cumple su representante legal. El estatuto tributario establece que los menores adultos podrán actuar directamente, es decir, que no necesitan representantes siempre y cuando ellos soliciten el registro único tributario y cumplan directamente con sus obligaciones tributarias. También es incapaz en Colombia el demente. Puede ocurrir una persona de 40, 50 años que sufra una enfermedad mental, pero tenga capacidad contributiva, es decir, tiene riquezas, tiene ingresos y tiene que cumplir alguno de los deberes jurídicos que establece el estatuto tributario. Ese demente debe ser declarado como tal por un juez de familia, y ese demente, el juez de familia le nombra un tutor o curador que será el encargado de cumplir con todos los deberes y obligaciones tributarios. También es incapaz el sordomudo, que no puede darse a entender por escrito ni a través de un intérprete. Esa persona está aislada y es incapaz de manifestar su voluntad, pero puede tener riquezas, puede tener ingresos, puede hacer transacciones que interesan al derecho tributario porque tiene capacidad contributiva. En ese caso, ese sordomudo que no puede darse a entender por escrito actuará a través de su tutor o curador. Será el que cumpla con todos los deberes y obligaciones. Y por último está el interdicto. Y el interdicto es la persona que es plenamente capaz, pero que un juez le quita la capacidad de ejercicio para proteger su patrimonio y sus bienes. Valga decir, una persona de avanzada edad que tenga ciertos rasgos de demencia senil y que puede hacer transacciones que lo perjudiquen. Es importante quitarle la capacidad de ejercicio poniéndolo en un estado de interdicción. Quiere decir que un juez decreta que él tiene bienes, tiene activos, pero que esos bienes, esos activos no, y si tiene capacidad contributiva, la capacidad, el ejercicio o el cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarios lo tendrá que hacer su tutor o curador nombrado por un juez. De manera que estas personas son incapaces en el mundo del derecho privado, pero pueden tener capacidad contributiva. Y si tienen capacidad contributiva, eso no lo exime de cumplir todos los deberes jurídicos tributarios, como es dar los impuestos o cumplir con todas las obligaciones formales de declarar, facturar, llevar contabilidad. Todas esas labores las tendrá que cumplir el representante legal. Y el representante legal será responsable subsidiario por el incumplimiento de esos deberes. En síntesis, pues, las personas naturales capaces pueden actuar directamente ante el administrador tributario, no se requiere intermediarios. Si no lo quieren hacer, podrán conseguirse un apoderado para que ese apoderado lo represente. En síntesis, las personas naturales capaces
pueden actuar directamente ante el administrador, y si no lo quieren hacer directamente, lo puede hacer a través de un apoderado. Diferente a las personas naturales incapaces, que ya sabemos quiénes son. Estas personas necesariamente tendrán que actuar a través de su representante legal, que, como ya dijimos, para el caso de los menores son sus padres, y para los otros incapaces serán los tutores o curadores que les nombre un juez de la República. Hablemos de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, es decir, aquellas asociaciones de personas con una finalidad común, como es una sociedad, una cooperativa, una fundación, una corporación. Esta figura es una invención del ordenamiento jurídico. No existe en la vida real las personas jurídicas. Existen para el mundo del derecho. Y por tanto, serán los estatutos donde se establezca quién es el representante legal, de una persona jurídica. Y esta representante legal de la persona jurídica será la encargada de cumplir todos los deberes y obligaciones jurídicas. Importa tener claro que el artículo 556 del Estatuto Tributario establece que los deberes jurídicos de las personas jurídicas las podrá cumplir no solo el representante legal principal, sino cualquier otro suplente, siempre y cuando aparezca en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica. Este será el que cumpla, este será el que firme las declaraciones, conteste los requerimientos, interponga los recursos, haga derechos de petición. Ahora, si ese representante legal no quiere actuar directamente, lo podrá hacer a través de un apoderado, para lo que extenderá un poder facultándolo para que cumpla con todos los deberes jurídicos tributarios. Si se le da facultades a ese apoderado para firmar declaraciones, ese poder se hará por escritura pública, es decir, hay que ir donde un notario y decirle que se le da poder a determinada persona. También el representante legal puede delegar la función de cumplir todos los deberes jurídicos tributarios a cualquier empleado de la empresa o de la persona jurídica, pero hay que notificarle previamente al administrador mediante un escrito, un memorial, que se le diga que la contadora o el gerente financiero, que no son los representantes legales, se le faculta para que cumpla con todos los deberes y obligaciones formales. Muy bien, ese apoderado o ese funcionario tendrán que actualizar el RUT para manifestar que están actuando en nombre de otro. Hablemos de los entes sin personalidad jurídica. Un ente sin personalidad jurídica es aquella asociación de personas que no ha adquirido la personería jurídica,
porque no ha cumplido las formalidades que la ley exige para constituir la persona jurídica. Esos entes sin personalidad, hablo de las sociedades de hecho, de los consorcios, de las uniones temporales. Estas actúan a través de su administrador. Por simple que sea una asociación, siempre tendrá un administrador. Y ese administrador será el encargado de cumplir todos los deberes y obligaciones tributarios. Porque el hecho de ser un ente sin personalidad jurídica no lo exime de cumplir todos los deberes jurídicos tributarios, porque al derecho tributario lo que le interesa es si tiene capacidad contributiva, y si la persona tiene capacidad contributiva, tiene el deber jurídico de dar los impuestos y de cumplir con todas las obligaciones de hacer que en otra unidad establecimos. Sobre este tema también importa hablar del agente oficioso. ¿Quién es un agente oficioso? El agente oficioso es la persona que actúa a nombre de otra sin que esa otra lo haya facultado o autorizado a actuar. Pero sin embargo, su actuación produce efectos jurídicos. Valga decir, una persona que sufra un grave accidente y quede inconsciente, valga decir una persona que es secuestrada, valga decir, o una persona que ocurre un hecho fortuito como un terremoto, un maremoto o otra situación grave que no le permita cumplir con los deberes formales. Si una persona en el día de hoy tiene que presentar su declaración, pero el día anterior le da un ataque que lo tiene inconsciente, esa persona no puede cumplir con ese deber jurídico que el Estado le está exigiendo. En esos casos de fuerza mayor se podrá actuar a través de un agente oficioso, actualizando el RUT, llevando la prueba ante el administrador de que esa persona está secuestrada, de que esa persona sufrió un grave accidente, de que hubo un naufragio y no pudo llegar a cumplir con su deber. En esos casos de fuerza mayor es que puede actuar el agente oficioso, y ese agente oficioso cumple con los deberes de declarar, de dar información, de contestar un interrogatorio, un requerimiento o interponer un recurso. Eso es la agencia oficiosa. En síntesis, pues, ante el administrador, las personas naturales actúan directamente o a través de su representante. Las personas jurídicas actúan a través de su representante legal, salvo que hayan delegado. Y los entes sin personalidad jurídica actuarán a través de su administrador o ante la persona que él faculta. Y en casos de fuerza mayor se puede recurrir a la figura del agente oficioso. El otro tema que vamos a abordar hoy es el tema de las notificaciones. El administrador tributario habla, se comunica con nosotros a través de actos administrativos. De manera que el acto administrativo
es la manifestación de la voluntad del administrador tributario. A través de actos administrativos, el administrador toma decisiones y me las tiene que comunicar para que esas decisiones produzcan efectos jurídicos. El administrador entonces tiene el deber jurídico, una vez que ha tomado una decisión con relación a mi situación jurídica, tiene el deber de comunicármelo y lo tiene que comunicar a través de una notificación. Los artículos 563 y siguientes del Estatuto Tributario nos habla de las diferentes notificaciones, que las vamos a describir de la siguiente manera. Hay unas notificaciones principales que son las que debe utilizar el administrador para comunicar sus decisiones, que son la notificación personal, la notificación por correo y la notificación electrónica. Hay unas notificaciones subsidiarias que se utilizan cuando no se puede notificar en forma personal por alguna dificultad que las vamos a entrar a ver qué pasa ante ciertas circunstancias que no se puede hacer la notificación personal o por correo o electrónicamente, se puede hacer por una notificación subsidiaria, como es la notificación por edicto, la notificación por publicación, la notificación por aviso, la notificación por conducta concluyente y la notificación en diligencia. Muy bien, hablemos de estas notificaciones. La notificación personal es aquella que se tiene que hacer en presencia de la persona. Es decir, el administrador se debe desplazar a mi establecimiento de comercio o me debe citar a su oficina para enterarme en forma personal de un acto administrativo. Esa es la notificación personal. Sobre todo cuando el administrador resuelve recursos o ante las situaciones más delicadas del procedimiento, la ley exige que se tenga que notificar en forma personal. Es decir, no cabe la notificación por correo o electrónica, salvo que ocurra una situación excepcional que haga que tenga que notificarse en forma subsidiaria. A nivel de ejemplo, miremos 4 o 5 situaciones donde la única forma de notificarla es la notificación personal. Cuando el administrador resuelve un recurso y le pone punto final a la discusión que tiene con el administrado,
la ley exige que se tenga que notificar en forma personal. Miremoslo con un ejemplo para que me comprendan. Yo tengo que cumplir unos deberes y obligaciones. Por ejemplo, el deber de declarar y pagar. Declaro y el administrador, después de que yo declaro diciéndole que mis ingresos son 1.000, que mis gastos son 500, que mi renta son 500, que tengo unas exenciones de 400 para una renta líquida gravable de 100 y para un impuesto de 25. Si la persona cumplió, el administrador cuenta con 2 años para verificar, fiscalizar el contenido de esta declaración. Es decir, preguntarse y indagar y averiguar si los ingresos de esta persona fueron efectivamente de 1.000. No vaya a ser que sean 5.000 y esté declarando y pagando solo sobre 1.000. O que sus gastos son de 500. No vaya a ser que los gastos sean de 300. O que está solicitando una exención muy elevada de 400. Habría que preguntarse si esta persona tiene derecho a esa exención. Supongamos entonces que la persona declaró esto, el administrador fiscalizó esta declaración y encontró situaciones anómalas, como por ejemplo pudo descubrir que los ingresos de esta persona son 5.000, es decir, que evadió el pago de los impuestos sobre 4.000, y esa fue la forma como minimizó su carga tributaria, pero con fraude a la ley. Cuando el administrador encuentra que no se le declaró correctamente o no se cumplió con los deberes correctamente, para el ejemplo, formula un requerimiento especial. Es decir, le dice al administrador: no estoy de acuerdo con su declaración es incorrecta y pretendo modificársela. Usted declaró 1.000, si se la modifico partiendo de un ingreso de 5.000 y adicionalmente lo voy a sancionar por haber violado la ley. Este requerimiento especial me lo notifican, me lo comunican en la forma como vamos a estudiar. Y a pesar de yo dar argumentos en mi favor, contestando el requerimiento especial, el administrador me profiere una liquidación oficial, donde parte del supuesto que mis ingresos son 5.000 y por tanto mi impuesto no será de 25, sino que será un impuesto de 125. Esa es una liquidación oficial. Cuando el administrador decide modificar, previo a la notificación de un requerimiento especial, una declaración privada, cobrando los impuestos que la ley le exige y adicionándole una sanción. Contra esta liquidación yo puedo interponer los recursos.
Los recursos. Es decir, decirle al administrador, no estoy de acuerdo con esa liquidación. Usted me debe aceptar la que yo tengo. O sea, que el recurso lo que busca es revocar el acto del administrador, solicitarle que revoque esa actuación. Los recursos se resuelven a través de una resolución que resuelve el recurso. Esta resolución que resuelve el recurso es la que la ley exige que se tenga que notificar personalmente. Y la ley exige que se tenga que notificar personalmente por lo delicado de esta resolución, porque con esta resolución se pone término a la vía administrativa, es decir, el administrador ya fijó su posición y me impuso y me cobra los impuestos sobre 5.000 y no sobre 1.000 como estableció la persona al cumplir con el deber de declarar. Esta resolución es el último acto de la administración. Ya si la persona no está de acuerdo, dentro de los 4 meses debe recurrir a la justicia, a los jueces, para solicitar que se anule esta liquidación y esta resolución que resolvió el recurso. De manera que en los casos en que nosotros encontremos que el acto administrativo hay que notificarlo personalmente, como en el ejemplo que les doy, tendremos que notificarlo, el administrador tendrá que notificarlo personalmente, no lo podrá hacer por correo. De manera que en los puntos más delicados dentro del procedimiento, la ley exige que se notifique en forma personal. Y personal es en mi presencia para tener la certeza de que yo conozco el acto administrativo y tome los correctivos si a bien tengo. De manera que hay 5 o 6 casos donde la ley exige que se deba notificar personalmente. Cuando lean una norma y diga se requiere notificar personalmente, esa será la única forma de notificarla en forma personal para darle garantías al administrado. Es una forma de garantizar el debido proceso. Es decir, que se le está respetando los derechos al administrado. La otra notificación es la notificación por correo. Si el acto de la administración, la decisión de la administración no requiere notificación personal, se podrá hacer por correo. La notificación por correo se hace remitiendo por correo certificado a la dirección que la persona registró en su RUT el acto administrativo. La persona se entiende notificada al momento de recepcionar el correo.
y los términos se empezarán a contar al día siguiente de esa notificación. Lo mismo ocurre en la notificación personal. Los términos o plazo para tomar decisiones en contra de ese acto administrativo se empiezan a contar al día siguiente. Esa es la notificación por correo. Entonces, lo que es citaciones, liquidaciones, requerimientos, emplazamientos, pliegos de cargo, en fin, toda la cantidad de actuaciones que profiere el administrador, todas se deben notificar vía correo, salvo que la ley exija que se tenga que notificar en forma personal. Cuando diga que se notifique en forma personal, esta es la única forma de hacer la notificación. La notificación electrónica es aquella que, utilizando el internet o la informática, se le notifica a esa persona el acto administrativo. La ley ya ha implementado la notificación electrónica y la persona se entiende notificada cuando acuse recibo del mensaje electrónico, y los términos empezarán a contarse al día siguiente de esa fecha. El problema que tenemos en este momento es que la dirección electrónica no es mi dirección electrónica que utilizo usualmente en mis comunicaciones con terceros. No, es la dirección electrónica que el administrador me suministre. O sea que la vía para comunicarme con el administrador tendrá una dirección que el administrador me suministre, para que no se confunda con el resto de la información que yo recibo en mi correo personal. El problema que tenemos es que hasta la fecha el administrador tributario nacional no nos ha suministrado la dirección electrónica a cada uno de nosotros, porque no es que me notifique a mi dirección, sino a la que pactamos, que debe ser la que me suministre el administrador. Pero una vez el administrador de la dirección electrónica, todos los actos personales y por correo se harán por esta vía. Pero en este momento la dirección electrónica está legalmente establecida, pero en la práctica necesitamos que el administrador dé las direcciones electrónicas para comunicarnos. Por ese medio, la comunicación va a ser en doble vía. Es decir, que el administrador tributario me remite sus actos administrativos por medio de la dirección electrónica que me suministre, y yo también puedo contestar requerimientos, interponer recursos, hacer derechos de petición y enviar todo lo que requiero enviarle al administrador a través de esa dirección electrónica, pero estamos en stand-by y hasta que no se suministre no empezará a funcionar la dirección electrónica. En síntesis, las notificaciones hoy por hoy son la personal o por correo, unos casos taxativos donde se dice que
se tiene que notificar únicamente personalmente, pero si no dice que se tiene que notificar personalmente, se hará vía correo. Y en el momento en que se implemente la dirección electrónica, entonces en ese momento todas las notificaciones se hará por este medio. Mientras no lleguemos a ese punto, estamos con la notificación personal y por correo. Hablemos de las notificaciones subsidiarias. Las notificaciones subsidiarias operan de la siguiente manera. Hablemos de la notificación por edicto. La notificación por edicto se presenta cuando a una persona hay que notificarle personalmente y no se puede hacer la notificación porque la persona o rehúye la notificación si el administrador va a su establecimiento de comercio y la persona se esconde o se niega, o si el administrador le envía una citación, y en esa citación lo convoca a que vaya a la oficina del administrador para que reciba una notificación personal y se le da un término de 10 días para que concurra. Esta citación se envía por correo a la dirección que la persona tiene inscrita ante el administrador tributario. Si pasan estos 10 días después de que se envía a la dirección que la persona tiene inscrita en el RUD esa citación y la persona no comparece, el administrador queda facultado para notificarlo por edicto. Y la notificación por edicto consiste en un lugar público, de acceso al público, de las oficinas del administrador, exhibir la parte resolutiva del acto administrativo, es decir, lo que el administrador está resolviendo. Por ejemplo, que no revoca su decisión. En ese caso, entonces el administrador fija en un lugar público un cartel donde diga edicto y en él se publica la parte resolutiva y se deja publicado por 10 días. Vencidos esos 10 días, la persona jurídicamente se entiende notificada y el procedimiento podrá seguir. Observen ustedes que si no existiera este mecanismo subsidiario, pues sería muy fácil parar o paralizar un procedimiento simplemente escondiéndosele al administrador y no compareciendo a las citas que me haga. La ley estableció este mecanismo del edicto para que el procedimiento no se pudiera estancar, que ante la negativa de concurrir a las oficinas del administrador para notificarse personalmente, en ese caso se hace por edicto y a los 10 días se desfija el edicto y jurídicamente la persona se entiende notificada. En síntesis,
es una forma subsidiaria de la notificación personal y lo que busca es que no se paren los procedimientos. Es una alternativa ante la negligencia o la no poder hacer comparecer al administrador a pesar de haber sido citado a la dirección que él mismo le envió o radicó ante el administrador. Esa es la notificación por edicto. Otra forma subsidiaria es la notificación por publicación. Y ocurre en los siguientes casos. Supongamos que a una persona se le adelanta un procedimiento y hay que notificarle unos actos administrativos, bien sea personal o por correo. Se busca en el registro único tributario y esa persona no aparece con ningún registro de dirección o residencia. Es decir, el administrador no lo tiene ubicado porque él nunca se ha registrado ni ha suministrado una dirección. En ese caso, el administrador debe agotar los medios para notificarlo, para encontrarlo a través de las cámaras de comercio, de las bases de datos de las cámaras de comercio, del sistema financiero, de directorios telefónicos, de agremiaciones, buscando encontrarlo para poder registrar esa dirección y notificarle allí. Pero agotados estos medios, la persona no se le ubica. No se le ubica. En esos casos, entonces, cabe, luego de dejar todas estas constancias, de que la persona no tiene RUT, de que la persona se le buscó intensamente por todos los medios posibles para ubicarlo y no se encontró por ninguna parte, pero sí hay que notificarle un acto administrativo. En ese caso, entonces, cabe la notificación por publicación. Y la notificación por publicación es citarlo a través de un diario de amplia circulación a nivel nacional y regional, de donde la persona se supone reside o se sospecha. Y esa persona se entiende notificada en la fecha de la publicación. Esa es la notificación por publicación. La notificación por aviso. Una cosa es que se desconozca totalmente dónde ubicar una persona y otra muy diferente es que la persona sí está ubicada porque se registró en el RUT o se encontró a través de la investigación de otras bases de datos. Y esa persona se le remite a la dirección que él matriculó en el RUT y el correo es devuelto por alguna causal como que dirección no existe, dirección no es de la nomenclatura de la ciudad, por cualquier causa que se devuelva hace que se pueda notificar por aviso. Es decir, la persona dio una dirección falsa
o una dirección inexistente, es decir, que está actuando de mala fe, o dio una dirección, se desplazó de esa dirección para otro lugar y nunca actualizó su dirección. En esos casos, entonces, cuando el correo devuelve por dirección desconocida, o la dirección no existe, o el personaje no es desconocido en esa dirección, en esos casos se notificará por aviso. Y la notificación por aviso consiste en publicar en la página web del administrador el acto administrativo, y en la fecha en que sale publicado, esa fecha se tendrá como la fecha de notificación, de manera que las personas que tratan de engañar al administrador dando una dirección falsa, o no tienen la diligencia cuando cambian de dirección de actualizar su dirección, serán notificados por página web del administrador. Si nosotros observamos la página del Administrador Tributario Nacional, vamos a encontrar un link que nos dice que vamos a encontrar un link donde dice notificaciones, y allí se publican todas las notificaciones por aviso. La notificación por conducta concluyente. Esta notificación no está en el estatuto, sino en el Código de Procedimiento Administrativo, pero se puede aplicar en materia tributaria. Esta notificación consiste en que una persona no ha sido notificada, pero él por otro medio conoce ya el acto administrativo y así se lo manifiesta, como radicar un memorial donde diga: yo ya conozco ese acto administrativo que me va a notificar, lo conocí porque envié a mi abogado y él examinó el expediente y ya tengo conocimiento de él. En ese caso, esa persona se puede dar por notificada por conducta concluyente. Es una forma subsidiaria que por economía procesal se puede utilizar de si la persona ya conoce el acto administrativo, no tiene razón de ser que se le notifique algo que ya yo conozco. Entonces existe esa forma de darlo por notificado. Y por último, la notificación en diligencia. La notificación en diligencia opera en una figura que vamos a ver en la unidad de fiscalización, y es cuando el administrador se le esconde la prueba que necesita conseguir de que la persona no está cumpliendo con sus deberes jurídicos tributarios de dar o de hacer. En esos casos, el administrador, cuando tiene indicios serios de que le están escondiendo la prueba, valga decir una persona que lleve doble contabilidad y le muestra al administrador la contabilidad 1, pero la contabilidad 2 nunca se la muestra, porque ahí es donde es el mecanismo como está evadiendo. En esos casos, entonces, el administrador podrá ordenar una diligencia de registro o una operación de registro. Una operación de registro es un allanamiento, entrar por la fuerza a el establecimiento de comercio donde existe la prueba que se le está ocultando al administrador.
si el administrador no consigue la prueba de la evasión o de incumplimiento de deberes jurídicos tributarios, no podrá modificar mi declaración o no podrá sancionarme. La prueba es fundamental para iniciar cualquier procedimiento. De manera que la ley le da instrumentos legales al administrador cuando tenga indicio serio de que le están ocultando la prueba. En esos casos, entonces, se podrá entrar a hacer un allanamiento y esa diligencia no se puede notificar previamente, sino que se notifica en el momento de la diligencia, porque en ese momento, si se notifica antes, el administrador va a destruir, va a ocultar lo que el administrador está buscando. Entonces hay que caer de sorpresa, impedir que se oculten o se destruya lo que se está buscando, y eso amerita de que la forma de notificación es al momento de la diligencia y no antes. Con esto dejamos visto la unidad 3.